Hoy nos toca hablar sobre arquitectura. Todo el mundo sabemos algo de arquitectura, porque la experimentamos todos los días. Sabemos, hemos estado en muchos tipos de edificios, los hemos sufrido, los hemos disfrutado otras veces, pero de lo que sí entendemos casi todos es de una tipología de arquitectura que es la vivienda, porque todos vivimos en una casa y esa casa la conocemos al dedillo, porque es nuestro hogar, es nuestro refugio. Pero hoy vamos a dar un paso más adelante, hoy vamos a hablar de qué es la arquitectura, y eso hay muy poca gente que sabe qué es la arquitectura y cuáles son las cualidades que debe tener la arquitectura. Y no solamente eso, sino que voy a intentar de explicar cuál es el proceso en el que se produce la arquitectura. Es un proceso complejo que empieza desde la abstracción y después pasa a la concreción más absoluta, que es la construcción de los edificios. Vamos a explicar cuál es ese proceso y cuáles serían las aptitudes y cuáles serían los conocimientos que necesitamos para hacer una buena arquitectura. Vamos a pasar por esos tres momentos que yo creo que son interesantes y nos van a desvelar muchísimos secretos. En primer lugar, quiero daros las gracias por estar hoy aquí, por esta tarde, por perderos esta tarde tan bonita, pero espero que os compense, espero que podamos descubrir algunos secretos de la arquitectura que seguramente no los conocéis. Todos, de alguna manera, experimentamos la arquitectura todos los días, porque la arquitectura está aquí en estos momentos, está en este salón de actos, está en esta universidad, está en el cine al que vais, están en las piscinas, están en todos los espacios que utilizamos para la vida. Y sobre todo están también en las viviendas que vivís y en las viviendas que visitáis. Por lo tanto, el tema de la arquitectura no es un tema ajeno para nadie. Pero, sin embargo, seguramente no os habéis parado nunca a pensar qué es la arquitectura. Bueno, pues hoy vamos a intentar, de alguna manera, descubrir qué es la arquitectura. Pero no solamente eso, sino que vamos a dar un pasito más adelante, porque yo me dedico a hacer arquitectura. Y entonces os puedo contar algo que mucha gente nos puede contar, que es cómo se hace y cómo se piensa la arquitectura. Porque a lo mejor algunos de vosotros estáis pensando que a lo mejor os queréis dedicar a esto. Bueno, pues yo os voy a contar cómo, por lo menos, hay múltiples formas de hacerlo, pero por lo menos os voy a contar cuál es mi método para hacer arquitectura, porque como para todo hay que tener un método. Y después, finalmente, si os interesa, podemos hablar un poco de cuáles son las aptitudes o cuáles son las cualidades o cuáles son los conocimientos que hay que tener para ser arquitecto. Y con eso yo acabaré mi intervención y me gustará oír vuestras voces y que me preguntéis todo lo que queráis, que preguntéis todo lo que no haya quedado claro o por lo menos lo que os inquiete. Así que vamos a empezar por esta primera parte, esta primera pregunta que he hecho, que es ¿qué es la arquitectura? ¿Alguno de vosotros me sabría decir alguna cualidad que tiene que tener la arquitectura? No ya una definición, pero sí alguna cualidad que tiene que tener la arquitectura. Como os he dicho, todos vivís en arquitectura, todos sufrís la arquitectura de alguna manera, para bien y para mal. Entonces, ¿sabéis alguna cualidad que es necesaria en la arquitectura? ¿Sí? ¿La? Perdona, no te... La precisión. Bueno, sí, porque efectivamente la exactitud, la precisión, la matemática es una componente importante. Hablaremos de ella a lo largo de la charla. Pero todavía cosas más generales, cosas sin precisión, incluso la arquitectura podría ser arquitectura. Pero yo os voy a decir tres cosas que son imprescindibles y que ya las dijo, no sé si habéis oído hablar de Vitruvio. Vitruvio es un romano, un tratadista romano, que es el primero que escribe un tratado de arquitectura. Y en ese tratado de arquitectura ya dice que la arquitectura tiene que tener tres cualidades. Y esas tres cualidades son, os las voy a decir en latín, me gusta decirlas en latín. La primera de ellas, la utilitas, es decir, el uso. Segunda de ellas, la firmitas, la seguridad. Y tercera de ellas, la vetustas, la belleza. Es decir, que la arquitectura necesita un uso, necesita ser segura y necesita ser bella. Y si cumple estas tres cualidades,
podremos hablar de arquitectura, o por lo menos de arquitectura con mayúsculas. Luego hay arquitecturas con minúsculas, pues que son otras cosas. Pero de arquitectura con mayúsculas hablaremos cuando tengan estas tres cualidades. Y yo, después de 20 siglos, digo que a mí me parece bien aquella definición de Vitruvio y que efectivamente estas tres cualidades son necesarias. Vamos a hablar un poquito, en esta primera parte vamos a hablar un poco de estas tres cualidades. La utilidad. No hay arquitectura que no tenga uso. Hay otras disciplinas artísticas como son la pintura, la escultura, la música. No hace falta que esas disciplinas se utilicen para nada, pero en la arquitectura es necesario que la arquitectura se utilice. Si no, podríamos llamarle un monumento. Por ejemplo, todos tenéis en la cabeza seguro el monumento a los caídos en Pamplona, ¿no? Bueno, pues es el monumento a los caídos. Es un monumento, pero realmente en estos momentos no es una arquitectura porque no tiene utilidad. Y vamos a repasar una serie, simplemente por repasar y por tener en la cabeza, una serie de usos que tiene la arquitectura. Voy a repasar unos cuantos, pero hay muchísimos más. Tener en cuenta que ¿cuál es el primer gesto de la arquitectura? El primer gesto de la arquitectura son unas personas que se acercan a un arquitecto porque tienen una necesidad. Sin esa necesidad no arranca el proceso de arquitectura y esa necesidad es múltiple. La más normal es cuando la gente pues, quiere tener un proyecto de vida con otra persona, quiere hacer un proyecto de vida y entonces se quieren hacer su vivienda o quieren comprar una vivienda para vivir. Pero también está otras necesidades, como por ejemplo, necesitamos un lugar donde enseñar, donde transmitir el conocimiento. Necesitamos un lugar donde salvaguardar las obras de arte. Necesitamos un lugar donde comunicar con expresiones artísticas como el teatro, como la música. Necesitamos una serie de tipologías que todas ellas son necesarias en la vida humana. Vamos a repasar con algunas fotos, vamos a repasar algunas de ellas. Y voy a avisar que en estas fotos voy a hacer trampas. Voy a transitar por la historia de la arquitectura como a mí me dé la gana. Es decir, algunas fotos son antiguas y otras fotos son modernas. Y incluyo algo que yo llamo moderna, que es el siglo XX, pero que empieza a ser también una antigüedad. Pero, sin embargo, os van a sorprender, a lo mejor, y también son arquitecturas históricas que empiezan a ser históricas. Por ejemplo, uno de los primeros edificios que surgió es el edificio que da culto a los dioses. Los griegos edificaban sus templos. Los cristianos edifican sus iglesias, sus catedrales, sus basílicas. Los judíos, las sinagogas. Los musulmanes, las mezquitas. Todas las religiones han necesitado lugares de culto. Aquí tenéis, por ejemplo, esta diapositiva de la Catedral de León. Pero aquí tenéis una réplica de una iglesia muy moderna. Esta es la iglesia, es una iglesia que está en Copenhague. Esta es de Georg Utzon y es de los años 70 aproximadamente. Y fijaros que tienen algunas cualidades que son bastante similares. Por ejemplo, hubo un momento en la historia en que había que salvaguardar los libros. ¿Os acordáis de la biblioteca de Pérgamo, de la biblioteca de Alejandría? Los libros se copiaban, había muy pocos ejemplares en el mundo, había que conservarlos y por eso se recopilaban en unos edificios en los que se cuidaban de una manera muy especial. Así surgieron las bibliotecas. Pero después las bibliotecas empezaron a usarse, empezaron a democratizarse y empezaron a utilizarse para que la gente pudiera coger los libros, pudiera consultarlos, pudiera leerlos y pudiera, de alguna manera, participar de ese tesoro de las bibliotecas. Esta, por ejemplo, es la Biblioteca Nacional de París. Y esta es una biblioteca más moderna, también del siglo XX, que está en Estocolmo, o en Helsinki. Es la biblioteca de Alvar Aalto en Helsinki. Lo mismo que pasaba con los libros, pasa con las obras de arte. Las obras de arte empiezan a juntarse en los palacios, en lo que llamaban galerías, donde las personas, los ricos, acumulaban obras de arte y coleccionaban estas obras de arte. Al principio para su uso y disfrute, pero después empezaron también a abrirse al público y aparecieron lo que son los museos.
Esto, por ejemplo, lo reconoceréis, seguramente lo habréis reconocido, es el Museo del Prado. Y este es un museo moderno del siglo XX, que es la Galería Kimbell, que está en Estados Unidos, donde veis que también se repiten muchas cosas, existen tipologías. Por ejemplo, los teatros, el Teatro de la Ópera de París, la Filarmónica de Berlín de Saarbrücken del siglo XX. Escuelas. Fijaros cómo condiciona el diseño de una escuela el método de enseñanza. Veis aquí una escuela que es del siglo XX, pero sin embargo su método de enseñanza empieza a ser bastante antiguo. Vemos a los niños en el pupitre mirando hacia el frente y mirando a la tarima donde está el profesor o la profesora. Este sistema de enseñanza empieza a cambiar totalmente y las escuelas cambian. Todo es mucho más relajado, todo empieza a convertirse en un juego, es más distendido, la relación entre vosotros es diferente, la relación con los profesores también es diferente. Por ejemplo, los edificios que incorporan el movimiento y la comunicación. Esta es una estación, me parece que es la estación del norte de Londres, es una estación en Londres, y esto, por ejemplo, es la estación de Zúrich. Las oficinas. Esta es una oficina también de Frank Lloyd Wright en Estados Unidos, de la Johnson Wax, de una fábrica, y esta es una oficina ya actual en la que veis que también esa forma de ordenar las mesas, esa forma de estructurar el trabajo está cambiando. Es una manera de trabajar mucho más colaborativa, mucho más en grupos, hay distintos ambientes, no todo es el mismo ambiente, incluso hay ambientes muy relajados, empieza en medio a estar la vegetación en el interior. No sé si me pasa una. Bueno. Y finalmente, el tema más conocido de la arquitectura son las viviendas. Esta es una vivienda tradicional, una vivienda también de principios del siglo XX, de un arquitecto alemán que se llama Mies van der Rohe, y esta es la última casa que hace ese mismo arquitecto. Entonces, ¿veis cómo las cosas van evolucionando, pero sin embargo los usos se mantienen, las necesidades se mantienen? Y esta es la primera condición que a mí me gustaría que tuvierais clara. Siempre es necesario que para iniciar el proceso de creación de la arquitectura haya unas personas o haya una administración que tengan una necesidad para realizar una acción, la que sea, y para realizar esa acción necesitan de un edificio, necesitan de un espacio, y ese espacio puede facilitar la realización de esa acción o puede dificultarla. Y somos importantes para eso, para facilitar las cosas, somos facilitadores. La segunda cualidad de la que os he hablado en la arquitectura es la seguridad. Y la primera seguridad que tiene que tener un edificio, por supuesto, es que no se caiga. Por lo tanto, tenemos que empezar a construir un edificio por sus cimientos y planteando una estructura potente, fuerte, segura, que por muchos vientos que haga, por muchas cargas que se le pongan, nos dé la seguridad de que aquello no se va a caer nunca. Ahora vamos a ver una serie de imágenes de un mismo edificio y vamos a ir viendo cómo va actuando este edificio en relación a la seguridad. Este es un edificio que es una galería, la Galería de Sainsbury, de Norman Foster. Quizá alguno haya oído hablar de Norman Foster. ¿No? ¿Habéis oído hablar? Sir Norman Foster, pues vive en Madrid ahora en estos momentos. Bueno, veis cómo esa estructura después es recubierta por una piel, que es la fachada. Es decir, esa estructura tiene que ser cerrada por una fachada y por una cubierta. ¿Para qué? Para que no entre agua, para que no entre viento, para que no entren accidentes atmosféricos. Es decir, nos protege del clima. Tiene que ser segura porque no puede entrar nada. Tenemos que estar calientes, tenemos que estar confortables dentro de un edificio. Aquí veis cómo esa estructura se está cubriendo de una piel. Después, a esa piel le vamos a meter unos tubos.
Le vamos a meter unos tubos de climatización. ¿Para qué? Para que cuando haga mucho frío en el exterior nosotros estemos calentitos. Le vamos a meter también esos tubos para que cuando haga mucho frío nosotros estemos para cuando haga calor que nosotros estemos fríos. Vamos a meterle también agua. Vamos a meterle también el saneamiento que nos va a sacar los residuos. Es decir, necesitamos dotarlos. Esto es como el cuerpo humano. Primero ponemos el esqueleto. Y el esqueleto después le metemos una serie, lo cubrimos. Pero por dentro le hemos metido, antes de cubrirlo, le hemos metido una serie de tubos que son los que nos permiten que aquel edificio tenga vida y que tenga una vida confortable, porque eso forma parte de la seguridad. Y le metemos luz, porque de día tenemos la luz natural, pero de noche necesitamos una luz que nos supla, la luz natural, y le metemos también luz para tener ese confort. Y a veces, y ahora este es un tema importantísimo en estos momentos, metemos una serie de intercambiadores necesarios, porque vosotros sabéis que estamos en un momento en los que la salud del planeta es casi tan importante como nuestra propia salud. Y ahora necesitamos hacer unos edificios cuyo gasto energético sea cero, que no gasten energía, y poco a poco nos vamos acercando a eso. Necesitamos que estos edificios no solamente no gasten la mínima energía posible, sino que además necesitamos que estos edificios no emitan gases ni CO2 a la atmósfera, porque los edificios se están emitiendo continuamente y los materiales se emiten como los coches. Entonces necesitamos también que no emitan gases a la atmósfera. Necesitamos también que tengan una buena relación y una buena salud con el medio ambiente, y que se intercambien las situaciones entre el dentro y el fuera. Necesitamos, eso forma parte de la salud del edificio y poquito a poco lo vamos consiguiendo. Son procesos que son muy lentos. Bueno, pues aquí tenemos también como esos tubos que están entre dentro y fuera, pues nos introducen aire del exterior en algunos momentos que necesitamos refrescar o nos sacan aire, o nos sacan aire del exterior cuando necesitamos calentar. Y después necesitamos esa piel que tenemos, necesitamos conectarla, lo que os decía antes, necesitamos conectar el interior y el exterior. Necesitamos que el interior salga al exterior y que el exterior entre al interior. Y aquí vemos cómo se abren esos grandes huecos, esas grandes ventanas, que son tan importantes, ¿no?, para esa comunicación, ¿no?, para no saber muy bien dónde están los límites del dentro y el fuera, para vivir el fuera dentro y el dentro fuera. O algo que se ve también en esta imagen. O algo que también lo vemos aquí. Diríamos, la naturaleza entra dentro de los edificios en estos momentos, forma parte de los edificios. Y eso es salud, eso es firmeza, eso es seguridad. No solo la seguridad estructural, sino también la seguridad que nos da la salud. Mirad qué foto tan bonita, no sé si os fijáis. Esta es igual, esta es la primera foto, pero la última. Habéis visto cómo en la primera foto hemos visto cómo se estaba instalando una estructura y cómo se estaba haciendo una excavación. Bueno, pues esta es la última foto en la que vemos cómo ya hemos conseguido crear un edificio con todas las prestaciones que tiene que tener ese edificio, y vemos el agujero y vemos la estructura. Pero hay otra cosa que a mí me parece muy importante, que es la belleza. ¿Y cuándo una cosa es bella? Seguro que si empezamos a hablar de belleza no nos ponemos de acuerdo ninguno en cómo definir la belleza. ¿Cómo definiríais la belleza? ¿Cuándo algo es bello? Cuando capta tu atención, cuando te gusta como es. Pero eso es algo subjetivo. La belleza yo creo que es algo más objetivo. Eso es cuando a ti te gusta algo, pero la belleza, yo creo que la belleza es algo objetivo. Y yo os voy a decir una cosa, que es la que pienso, y probablemente alguno de vosotros no esté de acuerdo. La belleza está en la matemática. La belleza está en la proporción. La belleza está en el equilibrio. ¿Cuándo se dice una persona es guapa? Pues normalmente cuando tiene unos rasgos correctos, cuando todos sus rasgos son correctos, pero sobre todo cuando son unos rasgos que están proporcionados, que están equilibrados dentro de su cara, ¿no? O sea, que no hay nada que llame la atención especialmente dentro de su cara, o sea, sino que todo esté, de alguna forma, esté compensado. Entonces,
seguramente encontramos ahí la belleza. Bueno, pues en arquitectura va a pasar algo parecido. Vamos a encontrar la belleza cuando algo esté muy bien equilibrado. Y esa es la belleza que tenían ya en algún momento los griegos. Yo creo que todavía no he encontrado un edificio más bello que este. Fijaros lo que hacían y cómo proporcionaban los griegos. Los griegos proporcionaban con el número de oro. Y hacían trampas. ¿Por qué? Porque nuestro ojo ve de alguna manera que es diferente y entonces hacían trampas y lo que hacían era adelgazaban las columnas en sus extremos, en la parte de arriba, las engordaban en el centro, es decir, corregían los defectos visuales para que aquello fuera perfecto. Y os vuelvo a decir, yo no encuentro ningún edificio más bello que este. Y quizás una réplica de esa belleza la podemos tener en este edificio, que para mí desde luego es como un templo, también un templo moderno, que es la Galería Nacional de Arte de Berlín de Mies van der Rohe. ¿Os acordáis que os he enseñado os he enseñado en las viviendas, os he enseñado una casa más antigua, que os he dicho, esta es la primera casa de este arquitecto y esta es la última, que era una casa de cristal, la casa de Farnsworth, que estaba metida en un bosque. Bueno, pues este es el mismo arquitecto, Mies van der Rohe, es un arquitecto alemán que hace esto que es la Galería Nacional de Berlín. Y quizá es uno de los edificios que entiendo yo, y entiendo que esto, efectivamente, a veces la percepción de la belleza es subjetiva, y a lo mejor decís, pues a mí no me gusta nada. Bueno, pues estáis en vuestro derecho, pero yo creo que es uno de los edificios más bellos de la arquitectura moderna que podemos encontrar. ¿Os ha quedado claro un poquito cuáles deben ser las cualidades de la arquitectura? La repasamos. La utilidad, absolutamente necesaria. La seguridad, y en el concepto de seguridad vamos incorporando muchas cosas, como por ejemplo ahora la sostenibilidad. Hay otra cosa que es muy importante también en la sostenibilidad, que se me ha olvidado deciros, que es que el mantenimiento. Las cosas tienen que tener un mantenimiento barato, ajustado. O sea, las personas, en la arquitectura, la economía también es muy importante. Entonces, las personas cuando hacen un edificio, o las administraciones cuando hacen un edificio, gastan un montón de dinero, pero después no quieren gastar mucho más en el mantenimiento, en el día a día. Bueno, pues es una responsabilidad y también entra el concepto de seguridad, en el concepto de firmitas, el que haya poco mantenimiento, que tenemos que gastar poco dinero a lo largo. Y hay otro concepto que también en estos momentos es muy importante, que es que los edificios tienen una vida útil, no son como el Partenón, que después de que sigue estando ahí en pie, los edificios modernos tienen una vida útil. Bueno, pues vamos a utilizar materiales que después de la vida útil puedan ser reciclables. Es decir, que estamos pensando ya en el medio ambiente. Y ese concepto del medio ambiente ha entrado a formar parte de esa segunda condición que llamamos seguridad. Y después la belleza. Bueno, pero como os he dicho que íbamos a dar un pasito más adelante, ahora os preguntaréis, bueno, ¿y cómo demonios se llega a hacer estos edificios, ¿no? ¿Cómo se piensan? ¿No? Porque parece que salen de la nada, pues no salen de la nada, es imposible. Salen del pensamiento de los arquitectos, bueno, de los arquitectos o antes de los maestros de obras o de una serie de personas, bueno, pues que tienen o una formación o unas cualidades. Y ahora normalmente ya no salen de arquitectos que trabajan solos, ahora trabajamos todos en equipo. Formamos ya grandes equipos y en esos equipos pues trabajamos con unos métodos que nos aseguran que cuando viene alguien y nos hace una petición, nosotros podamos responder a esa petición de la manera más ajustada. Entonces, ahora os voy a intentar explicar cómo se hace la arquitectura, cómo se piensa la arquitectura. Y la arquitectura siempre nace en el papel en blanco. Y esto es lo más terrible. Esto es terrible. Y esto es algo común, por supuesto, para los poetas. Imaginaos el poeta que coge el papel en blanco, cómo pone la primera palabra. O el pintor cuando coge el lienzo en blanco y tiene que dar la primera pincelada. ¿Dónde? ¿Cómo?
¿Cuándo? ¿Qué intensidad? ¿Hacia dónde voy? Ni idea. Vacío, el vacío más absoluto. Pues este es el primer papel de la arquitectura. Aquí comienza la arquitectura. Pero ¿qué pasa? Que así como el poeta solamente tiene que sacar de su interior, la poesía nace del interior, los arquitectos tenemos muchas ayudas, tenemos muchas muletas que nos van a dar muchísimos datos. La primera fase que nos va a sacar del papel en blanco, vamos a distinguir, os voy a hacer como antes, voy a deciros primero las ideas y después las vamos desarrollando un poquito. En el proceso de la proyectación, de hacer un proyecto de arquitectura, tenemos una primera fase que es una primera fase de creación. Tenemos una segunda fase de definición y tenemos una tercera fase de construcción. La primera fase, bueno, todas las fases empiezan en el papel en blanco, pero sobre todo esa fase es la fase de creación. Como os decía antes, la creación es muy difícil. Cada uno utiliza el método que pueda. Cada persona es diferente, cada persona saca lo que puede y como puede. Esto es un sálvese quien pueda, pero sí que nos ayudamos de muchas cosas, porque podemos tener muchos datos. ¿Cuáles son los datos que utilizamos en la arquitectura? Pues utilizamos, primero, la necesidad. Viene una persona y nos dice, oye, yo me quiero hacer una vivienda, y lo primero que hacemos es ser un poco psicólogos. Decimos, bueno, ¿y tú qué quieres para tu vivienda? Y te dicen, bueno, yo quiero para mi vivienda que tenga 3 dormitorios, 2 baños, un salón y una cocina. Y dices, hombre, pues para ese viaje ya me lo sé yo, no me cuentes eso, yo lo que quiero es que me cuentes cómo tú quieres vivir. Porque yo te voy a hacer el zapato que vaya a tu pie. Y si tú quieres vivir de una determinada manera, yo te tengo que ayudar a vivir de esa manera. Y por lo tanto tú me tendrás que contar qué es lo que estás buscando, qué es lo que quieres. Eso es una fase muy difícil porque la gente normalmente no sabe responder. Entonces tienes que irles ayudando haciendo muchas preguntas. Y conforme vas preguntando, pues la gente a lo mejor pues te va contando, pues son cosas, en una vivienda pues es la vida cotidiana, la vida de todos los días, ¿no? Pues a mí me gusta comer en un comedor que no sea caluroso y que dé la sombra y que, bueno, pues X. Y a mí me gusta que cuando me despierto, lo primero que quiero ver es cómo se levanta el sol. Y a mí me gusta, en cambio, que cuando estoy por la tarde, pues ver cómo se mete el sol y las puestas de sol. Yo qué sé, te van contando cosas de esas. Bueno, pues eso es algo muy importante, porque otro de los datos que nosotros tenemos cuando hacemos un proyecto de arquitectura es que tenemos un lugar. Y ese lugar tiene una topografía, es decir, tiene un relieve. ¿Sabéis lo que es topografía, no? Porque yo he dado clases en primero de arquitectura, análisis de formas, y no sabían lo que era topografía. ¿Sabéis lo que es topografía? ¿Sí o no? Topografía es el relieve que tiene. Si vosotros cogéis y unís, seguro que habéis estado en el monte y habéis utilizado planos de monte. Entonces, en los planos de monte, si cogéis y unís todos los puntos que están a la misma altura, entonces creáis una línea de nivel y dibujáis una línea de nivel. Bueno, pues los planos topográficos lo que hacen es, van uniendo, por ejemplo, todos los puntos que están a la altura 325 los unen y entonces crean una curva. Los puntos que están a la cota 326 los unen. Y entonces vas viendo, como los mapas del tiempo, vas viendo cómo esas líneas, hay momentos en los que se separan muchísimo, y eso quiere decir, como se van separando mucho, que hay muy poquita pendiente. Y si esas líneas se van juntando mucho, pues quiere decir que hay muchísima pendiente. Y si tenéis la topografía del Aneto, pues veréis cómo casi es negra, ¿no? Porque las líneas, o sea, porque en muy poquita distancia estáis subiendo 1 metro. Bueno, pues tenemos la topografía, que nos da muchos datos, pero tenemos también la climatología, que es muy importante. Tenemos que saber, cuando vamos a poner una casa, tenemos que saber cuál es el clima. Si hace frío, si hace calor,
si llueve mucho, si hay vientos dominantes, si esos vientos dominantes van a molestar, en la vivienda no van a molestar. Y hay un dato que para mí es fundamental, que tenemos el sol, que sabemos por dónde sale el sol y por dónde se mete el sol. Por dónde sale el sol, además, en verano, por dónde sale el sol en invierno. A ver, siempre sale por el este, pero bueno, va cambiando la inclinación, van cambiando las sombras, van cambiando las luces. Y las sombras y las luces es un material que nosotros trabajamos habitualmente. Es decir, que tenemos también ese dato y entonces hemos sabido ya lo que nos ha contado el cliente. Sabemos también todo lo que nos cuenta el lugar, porque a lo mejor vamos al lugar y decimos, uy, es que mira desde aquí, mira qué vista más bonita. Jo, es que se ve el mar desde aquí, es que estamos a 100 kilómetros y vemos el mar. O no, porque mira, es que allí hay un roble que es que a mí lo que me gustaría es que cuando estamos conversando, pues estar mirando este roble. Quiero decir que hay muchas cosas que son muy fragmentarias, pero que nos van a dar datos. Hay otra cosa que también es importante para nosotros y es que vosotros sabéis que el que crea nunca crea de la nada, sino que se apoya. Hay un libro que se dice, me parece que se titula A hombros de gigantes. Todas las aportaciones que hace la humanidad son aportaciones que hace sobre algo que otro ha aportado. Es decir, nunca desaparece el conocimiento, sino que a partir de un conocimiento hay otro que da un pasito más, y hay otro que da un pasito más, y da un pasito más, y así encuentran la vacuna de la COVID, y así pasan las cosas que pasan, pero siempre es a partir de algo. Bueno, pues es muy importante para los arquitectos conocer la historia de la arquitectura y conocer la arquitectura también que se hace en el momento. ¿Por qué? Porque seguramente va a haber edificios que se han planteado el mismo problema que tú tienes. Si se han planteado el mismo problema, es muy interesante analizarlos y ver cómo lo solucionan. No para copiarlos, pero sí para ver qué actitudes toman, qué estrategias utilizan, porque eso también nos da muchas posibilidades, nos da mucho juego, ¿no? Y después hay una cuarta cosa que yo diría que es necesaria y es lo que ponéis vosotros de uno mismo, como el poeta. Porque hay un momento en el que dices, sí, ahora yo ya tengo todo, ya me han contado todo, ya tengo aquí todos los datos, pero este edificio lo tengo que sacar de aquí dentro, lo tengo que sacar de mí mismo. Y cuando se hace también, cuando nosotros en mi estudio consideramos que hemos hecho una buena arquitectura, pues cuando hemos dejado al cliente muy contento, hay veces que dejamos al cliente muy contento, pero nosotros no estamos contentos. Y eso no nos gusta nada. Pero hay otras veces en que dejamos al cliente muy contento y nosotros también estamos muy contentos, porque de alguna manera ese edificio pertenece a la persona que ha venido a encargarte la arquitectura, pero también nos pertenece a nosotros. Y si lo que hemos hecho no nos gusta, nos deja insatisfechos. Entonces tenemos que sacar de dentro, tenemos que sacar cosas. Por lo tanto, es muy importante que cuando vayamos por la vida vayamos mirando y vayamos enriqueciéndonos y vayamos cosas que nos interesan, cosas que nos parecen bellas, cosas... Sí, dime. En cuanto a lo que has dicho de que no os gusta el resultado, ¿no os gusta físicamente de belleza o no os gusta el acabado? No nos quedamos contentos, nos podemos... Bueno, a veces el comentario que hacemos, bueno, es correcto, pero todo depende del listón que tú pongas, pero la corrección a nosotros nos parece que no es suficiente para hacer una buena arquitectura. Y cuando no... allí algo ha fallado, ¿no? En el proceso y en la relación algo ha fallado, porque no puede ser... cuando todos estamos contentos, cuando todos estamos satisfechos, entonces es cuando la operación sí que ha tenido éxito. Bueno, pues esto que os he contado un poquito así lo vamos a ver en estas imágenes. Para esto he elegido un edificio que es un edificio de viviendas en bloque, que es la unidad de habitación de Marsella de Le Corbusier. Le Corbusier es un arquitecto importantísimo en la historia de la arquitectura del siglo XX y ese primer dibujo que veíais, la mano del arquitecto, es un dibujo de Le Corbusier. Le Corbusier es de formación ingeniero, es suizo, ingeniero, y se dedica a la arquitectura y veréis qué cosas hacía. Bueno, pues aquí tenéis
Después del papel en blanco, aquí tenéis un dibujo de Le Corbusier. Y como veis, ¿qué hace Le Corbusier? Garabatos. Dibuja el sol, dibuja la nube, dibuja, a ver si, ¿ves? Dibuja el sol, aquí sonriente, las nubes, dibuja los árboles que tiene aquí abajo y empieza a llamarle la atención, pues, cómo el edificio se pone en el suelo, que no toca el suelo, sino que se levanta un poquito y se eleva. Y aparece aquí un elemento muy importante, que parece que es una galería por donde se circula, y aquí aparecen las viviendas, y aquí el ojo, porque se mira el paisaje desde aquí, y además se ve que las viviendas pasan de lado a lado. ¿Por qué? Porque tener una buena ventilación también es saludable, y por eso las viviendas deben pasar de lado a lado para poder ventilar bien. Y se ve que una zona de la vivienda tiene 2 alturas, y que hay unas terrazas desde donde se mira, y que aquí, en la parte de aquí arriba, empieza a haber también otra cosa que es diferente, se intuye algo que es diferente, no sé, es casi como si tuviera un árbol aquí arriba, no se sabe muy bien. Bueno, pues aquí, y los coches están por aquí, pasa por aquí la autopista, pero la autopista la separa de las viviendas con muchos árboles. Es decir, que aparecen por allí una serie de cosas que no se sabe cómo van a acabar, pero bueno, que ahí están, ¿no? Son los primeros garabatos que hacemos. Hacemos muchos garabatos y tiramos muchos garabatos hasta que hay alguno que nos engancha y nos dice, hombre, por aquí parece que hay camino, vamos a seguir a ver dónde nos lleva. A ver, el proceso de hacer un proyecto es un proceso de idas y vueltas todo el rato, porque muchas veces vamos por un camino y nos encontramos que es un camino que no nos conduce a nada y tenemos que abandonarlo y tenemos que dejarlo, es una vía muerta. Y el mayor error que podemos cometer al hacer un proyecto es seguir empeñándonos en seguir por una vía muerta. Lo mejor es reconocerlo cuanto antes, marcha atrás y por otra vía. Es decir, este es un proceso difícil, es un proceso muy abstracto, de alguna manera, es un proceso que no sabemos cuánto tiempo va a tardar. Una de las dificultades que tenemos los arquitectos es que a nosotros se nos ponen plazos para hacer los proyectos. Y hay un momento en el que podemos garantizar que las cosas ya salen, porque pones la máquina de producción, luego veremos cómo se produce la arquitectura, y entonces en ese momento dices, bueno, pues ya sé que esto me cuesta 2 meses, si me piden hacerlo en 1 mes y medio, pues bueno, pues tendré que pedir ayuda a alguien que me eche una mano y tendremos que ser alguno más, pero bueno, yo sé que esto lo saco. Pero esta primera fase, que es la fase de la creación, es muy difícil medirla, porque hay proyectos que salen inmediatamente, es que hay proyectos que el primer día los ves, pero hay proyectos que no los ves, que se resisten, rompe, vete para atrás, vete para adelante, vete para atrás, hasta que al final encuentras la vía. Y cuando encuentras la vía, os aseguro que las cosas salen rápidas. Bueno, pues aquí tenemos a Le Corbusier, que sigue haciendo más garabatos. Y aquí ya veis cómo va desarrollando uno de los temas que había aparecido, que es el tema de la galería. Veis que aquí hay 2 personitas que van por esta galería y que van a entrar a las viviendas, ¿no? Y este tipo de dibujos también así de colores, de así un poco, bueno, pues que, no sé, un poco chapuceros, pero que cuentan cosas, también son muy típicos en nuestro proceso de creación. Utilizar las pinturas, las ceras, los rotuladores. A la gente le parece muy divertido, pero a veces se sufre mucho también. Y vemos aquí cómo Le Corbusier sigue. Y aquí veis que lo que hemos visto en el dibujo anterior, pues va montando unos con otros, pero aquí hay un piso que es diferente, en el medio que es diferente, y luego aquí ya veis, ¿no?, cómo aparece la topografía, el relieve del suelo, que no lo va a tocar, no lo quiere tocar, ¿no?, sino simplemente pone los pilares, y aquí vuelve a aparecer esto, pero ya aparecen unos datos, mira, aquí aparecen unos datos, se pone 175 metros, aparece una altura, aparece ya también, bueno, pues el bloque, todas las viviendas por aquí, los pilares, todas las viviendas por aquí, esta galería por aquí, empieza como a atarse un poco las ideas que había tenido en ese primer momento. Y luego también tiene otras ideas fragmentarias que va dibujando. Por ejemplo, habéis visto que no toca el suelo, que este edificio no quiere tocar el suelo, lo menos posible, ¿no? Entonces le pone una gran estructura
una gran estructura de unos grandes pilarones y unas grandes vigas que nos van a asegurar que toca lo mínimo el suelo, pero que el edificio va a ser seguro. Y empieza a haber otra cosa, que también de la que hemos hablado, que es de las proporciones. Y fijaros aquí, ¿qué está dibujando aquí? Aquí dibuja un hombre, aquí dibuja dos hombres. Y cuando va a darle altura a esta zona de aquí, pone un hombre y dos hombres. Y está empezando a proporcionar las cosas y a ponerle la medida a las cosas. Y la medida de las cosas en arquitectura está en relación siempre con el hombre. La medida de las cosas es nuestra medida, es nuestra altura, la longitud de nuestra mano, hasta dónde llegamos, qué podemos tocar, qué no podemos tocar. Hay algunos edificios que se hacen, los edificios de culto, hay algún otro tipo de edificios que se hacen proporcionando de otra manera. Por ejemplo, a mí hay un edificio que me parece muy emocionante, es un edificio que, si lo veis, no os llamará nada la atención, es una iglesia en Portugal, de un arquitecto portugués que se llama Álvaro Siza. Para mí personalmente, el mejor arquitecto del mundo. Estará cercano a los 90 años, es decir, va a desaparecer en cualquier momento. Bueno, pues una vez visité una iglesia suya, es una iglesia blanca, no tiene nada, absolutamente despojada de todo, pero tiene una puerta que creo que no os exagero nada si digo que tiene 15 metros de altura. Y para entrar hay que mover esa puerta. ¿Por qué? Y además hay que coger la manilla, y para coger la manilla, bueno, la manilla la ponemos siempre a la altura donde está nuestra mano, ¿no? Pues para coger la manilla de esa puerta, tienes que hacer este gesto, porque la manilla está aquí arriba. Es decir, mi cuerpo se está moviendo de una manera diferente. ¿Por qué? Porque voy a entrar a través de una puerta que no me va a introducir en un espacio cualquiera. Me va a introducir en un espacio sagrado. Me da igual que seáis creyentes que no seáis creyentes. Estoy hablando de la interpretación de ese espacio. Y para entrar en ese espacio que es sagrado, que es el espacio de Dios y no es el espacio de los hombres, el movimiento de los hombres es un movimiento diferente y tengo que mover una puerta que no tiene 2 metros como la puerta de los hombres, sino que tiene 15 metros. Eso es la proporción. Pues aquí Le Corbusier, en cambio, es un arquitecto absolutamente agnóstico y para Le Corbusier no existe más que el hombre. Y él va a proporcionar siempre con el hombre. Pero veis cómo aquí aparece la idea. Y aquí aparecen las ideas de la cubierta, que es como una especie de barco, ya veréis. ¿Y por qué? Porque esa cubierta se va a utilizar como la cubierta de un barco. Y uno va a poder subir a divertirse y a jugar y a tomar el sol y a hacer deporte. Y no veis aquí cómo está dibujando esto, que en el fondo parece el eje del edificio, pero parece que es como un gran barco, como un gran transatlántico, donde aquí aparece la chimenea, donde aparecen una serie de objetos que son divertimentos para la comunidad. Bueno, y con todo esto, pues veis cómo los croquis van cogiendo una mayor densidad, van cogiendo una mayor intensidad, porque van teniendo más definición. Y aquí se empieza a meter ya, no solo con el edificio, sino se empieza a meter un poquito ya con las viviendas. Y ya veis, aquí tenemos la vivienda que más o menos insinuaba ya en esos primeros croquis, que se entra a la vivienda y aquí tenemos un estar que tiene una terraza y se sube con una escalera y esto tiene 2 alturas y aquí están los dormitorios que dan hacia el otro lado que también tienen terraza. Empieza a desarrollar estas unidades básicas que son las viviendas. Y aquí empieza a hacer otro tipo de dibujos ya un poquito más complejos. Y sobre todo empieza a tener una idea también, que es que estos son como unas cajas que se van a introducir dentro de una estructura. Es como si yo tuviera una cajonera, ¿no? ¿Os acordáis de los muebles en los que se metían las servilletas antes, que todavía en algunos restaurantes los conservan? Pues que tienen cajones donde se meten las servilletas de cada uno, de la gente que iba a comer todos los días. Pues esto es algo parecido. Y aquí aparece otro elemento que nosotros también trabajamos mucho, que son las maquetas. Hacemos muchas maquetas. Y entonces aquí pues vemos cómo esa idea de la gran cajonera existe y donde se van introduciendo los cajones. Y esos cajones son como una especie de Ls. ¿Veis?
Entonces veis cómo desde el papel en blanco, desde esos primeros garabatos, cómo el proyecto va evolucionando hasta que ya pues, estamos en condiciones de saber cómo queremos el proyecto y de empezar otra fase, que es la definición del proyecto. La arquitectura es un arte que hasta aquí está en el mundo de las ideas, pero la arquitectura hay que construirla. Y para construirla tenemos que definirla absolutamente, tenemos que dar todos los datos, todos. Por lo tanto, tenemos que hacer otros planos que van a ser muy diferentes a los que hemos visto. Van a ser unos planos como los planos de fabricación. Vosotros habéis visto los planos de fabricación de un coche o los planos que hacen los ingenieros para cualquier cosa y son planos técnicos. Bueno, pues nosotros tenemos que producir esos planos técnicos. Cuantos más cortes demos al objeto que vamos a proyectar, es mejor. A los cortes horizontales les vamos a llamar plantas, y a los cortes verticales les vamos a llamar secciones. A los cortes verticales, cuando nos alejamos, le vamos a llamar alzados. Y vamos a definir absolutamente todo. Y después vamos a definir su estructura, vamos a definir sus instalaciones, vamos a definir todos esos elementos que nos dan confort. Y vamos a definir cómo se construyen, con qué materiales los vamos a construir. Y vamos a definir también cuánto va a costar, cosa importantísima. ¿Cuánto va a costar? Porque cuando alguien viene y nos dice que tiene 150.000 euros, para hacer su vivienda tiene 150.000 euros. Y no podemos hacer una casa de 300.000 porque le metemos en un problema del que no se recupera en toda su vida. Y cuando nos viene el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra y nos dice que tenemos que hacer un colegio, una escuela, y que lo tenemos que hacer con 2 millones de euros, son 2 millones de euros, no puede costar 3. Es decir, el control de costos, eso es algo también muy importante. Por lo tanto, tenemos que entrar en una fase de definición. Habéis visto planos de arquitectura, seguramente eso es algo mucho más normal y seguramente estáis más acostumbrados a verlos. Yo he puesto aquí algunos de los planos de Le Corbusier, pero que no son, ¿veis? Aquí estamos definiendo ya todo. Esto es la planta baja. ¿Veis cómo el tipo de línea, el tipo de precisión? ¿Solo? 5 minutos? Uy, se me falta. Bueno, veis aquí cómo pasamos un poquito rápido, porque ahora sí que me interesa, veis los planos, ¿no? Cómo tienen otro grado de definición. Bueno, y después llega la obra. Y cuando llega la obra, pues el momento de la obra es una maravilla, porque el momento de la obra es que resulta que lo que tú has pensado y lo que tú has definido, resulta que vienen unos señores, viene todo un equipo de construcción y se ponen mágicamente a construir lo que tú has pensado. Vamos, eso es como, vamos, es una suerte loca, o sea, es la suerte de los arquitectos, que pensamos para que otro haga realidad de nuestras ideas. Y aquí veis cómo, por ejemplo, las ideas de Le Corbusier, cómo las ha llegado a construir en este edificio, en la unidad de habitación. ¿Os recuerda los dibujos? ¿Tiene conexión con lo que ha estado pensando? ¿Reconocéis el proyecto en esos primeros croquis? ¿Reconocéis la cubierta, el barco de la cubierta que os digo? La chimenea, esa galería de uso, esa terraza para jugar. ¿Reconocéis esa galería verde que veíamos entre las viviendas, cuando veíamos todas las viviendas apiladas, pero que había una planta que la ponía verde porque era diferente? ¿Reconocéis la vivienda? ¿Reconocéis la vivienda? Pues fijaros que hemos ido del papel en blanco hasta aquí. A ver, esto ha sido en 10 minutos, en un cuarto de hora, os lo he explicado, es imposible explicaroslo, pero seguramente que os habéis enterado de alguna cosa, ¿no? Bueno, y esta tercera parte era un poquito, no sé si alguno de vosotros está encaminado a estudiar la carrera de arquitectura y yo de alguna manera iba a explicaros cómo, qué cualidades, bueno, lo voy a hacer muy brevemente en 3 minutos nada más. La carrera de arquitectura es una carrera que no es ni una carrera técnica ni una carrera humanística, sino todo. Y porque vamos a necesitar de la técnica,
Y por lo tanto vamos a estudiar asignaturas muy técnicas, como por ejemplo son matemáticas, física, geometría, la geometría es fundamental, y eso va a desarrollar nuestra visión espacial. Pero es muy importante desarrollar las asignaturas humanísticas también. Y yo entre las asignaturas humanísticas diría que es fundamental conocer desde luego la historia del arte, la historia de la arquitectura, la estética, la historia de la estética, de la belleza, entonces la filosofía, porque nuestra forma de enfrentar las cosas tiene relación con todo eso. Entonces es una carrera que está como en el medio, y después nosotros podremos orientarla hacia un campo o hacia otro campo. Lo que yo he intentado en esta charla es daros una visión muy completa de lo que es el trabajo del arquitecto, de lo que es el trabajo, el trabajo del proyectista y el trabajo del arquitecto como creador. Pero también es verdad que dentro de la carrera de arquitectura hay mucha gente que se dedica no al proceso completo, sino a formar parte del equipo dedicándose a una sola cuestión. Y por eso hay arquitectos que se dedican al diseño de la estructura y al cálculo de la estructura, o al diseño de las instalaciones, al cálculo de las instalaciones. O hay una especialidad que en estos momentos existe y a mí me apasiona, y que si yo tuviera vuestra edad tengo clarísimo a qué me iba a dedicar, que es el paisajismo, como especialidad. Es decir, que como ahora la arquitectura no la vamos a hacer solo, sino que la vamos a hacer en equipo, tenemos la posibilidad de ser el director del equipo, o tenemos la posibilidad de formar parte del equipo. Es como si fuera una orquesta con el director de orquesta. La orquesta sin el director no funciona. Pero, sin embargo, el director sabe un poquito de piano, sabe tocar el piano, pero no es un virtuoso del piano, porque para eso está el pianista, que toca el piano mucho mejor que él. ¿Y sabe tocar la viola? Pues no, tiene unas nociones, hombre, sabe, y sabe cómo tiene que coordinar la viola con el piano, pero no sabe, porque para eso está el de la viola. Es decir, que en un equipo es muy importante que haya gente especialistas, y luego es muy importante que haya un especialista no especialista. Especialista en no ser especialista, es decir, que sepa un poco de todo y que su capacidad de entender todas esas disciplinas haga posible que él sea el director del equipo que lleve. No quiere decir esto que sea el más importante, porque desde luego si las otras patas no funcionan, el equipo no funciona, pero sí que es el encargado de llevar el equipo desde el principio hasta el final. Incluso será también el encargado de llegar hasta el final de la obra, en ese proceso de construcción, en el que vamos a relacionarnos no solamente ya con técnicos, sino que nos vamos vamos a tratar con otras personas, con oficios, y esos oficios son importantísimos en la construcción. O sea, si los oficios no funcionan, la arquitectura no funciona. Es decir, que es una mesa con muchas patas. Y nosotros podemos ser, en la carrera de arquitectura, podemos ser patas o podemos ser pues el que va conduciendo para que todas las patas se pongan en su lugar. Bueno, yo creo que es bueno también un poquito, porque yo creo que se han esbozado algunas ideas, no sé si os ha sorprendido, no sé si son cosas que ya sabíais, si son cosas que ya por conocidas, pero bueno, en cualquier caso, cualquier cosa que me queráis preguntar, pues estaré encantada de contestar. Mira, pues... A ver, yo sé que en general pues cada estructura lleva su tiempo, pero más o menos ¿cuánto se tarda en hacer un colegio, un edificio, pero bien hecho? ¿Pero de qué fase me estás hablando? ¿De todo, desde el principio hasta el final? Sí, desde el principio al final. Pues depende. A mí me gustaría hacerlo más despacio de lo que lo hacemos, porque normalmente nos ponen unos plazos muy cortos. O sea, cuando alguien piensa que quiere hacer algo, tiene mucha ansiedad y entonces quiere que las cosas se hagan rápidas. Pero yo creo que si pudiera elegir, al proceso de creación le daría tiempo. Las ideas hay que aposentarlas.
Pero no solamente el arquitecto, sino que el cliente también tiene que estar muy seguro de que cuando el camino que se elige, que es un camino compartido, tiene que estar muy seguro de que ese es su camino. Y, por lo tanto, desde mi punto de vista, tiene que ser una fase que se haga de una forma lenta, de una forma tranquila. No sé, depende. Pues a ver, si te dedicas solamente a hacer un colegio, pues a lo mejor resulta que 2 meses podría estar bien, pero si además de un colegio estás haciendo muchas otras cosas porque vas solapando trabajos, pues entonces el tiempo se tendría que dilatar más. Pero sí que es verdad que las cosas se producen cuando hay intensidad, es decir, que es casi mejor que me encierre una semana a pensar el colegio, a pensar las ideas del colegio, que estar como a poquitos, ¿no? Ahora me dedico un rato al colegio y ahora me dedico otro rato a hacer el detalle que me han pedido en la obra de las viviendas y ahora me dedico. Cuando puedas tener intensidad, las cosas con intensidad salen antes. Entonces ese proceso es muy difícil de valorar. En la fase de definición del proyecto, esa fase es mucho más valorable y esa fase de definición pues depende del tamaño del proyecto, pues también y depende del tamaño del estudio que tengas, porque lógicamente ahí en la fase de definición no trabaja una persona, sino que trabajan ya muchas personas. Entonces en esa fase pues también puedes tardar. Ahora te contesto un poco de una forma más concreta, porque ahora estamos haciendo un proyecto que te voy a contestar los tiempos que nos han dado. Pero bueno, según el tamaño puedes calcular el tiempo que va a costar y la fase de construcción también según el tamaño. Pero, por ejemplo, para contestarte de una forma más concreta, ahora nosotros estamos haciendo unas viviendas para el Gobierno vasco en Bilbao y nos presentamos a un concurso y ganamos ese concurso. Cuando ganas el concurso ya lógicamente has presentado las ideas, por lo tanto, toda esa primera fase de creación ya prácticamente la has hecho en el concurso. Bueno, pues después, cuando ya por fin nos han adjudicado el trabajo, nos han dado 8 semanas para hacer un proyecto básico. Un proyecto básico es el proyecto que desarrolla un poquito las ideas, pero de una forma pero todavía sin los cálculos de instalaciones, ni los cálculos de estructura, ni los detalles, sino simplemente a nivel general nos han dado 8 semanas y 12 semanas para hacer el proyecto completo. Es decir, que estaríamos en 20 semanas, o sea, en unos 5 meses, como para hacer el proyecto, pero ya partíamos de que teníamos las ideas. Y la construcción de esas viviendas, a ver, es un proyecto de 90 viviendas en Bilbao, en Iturrigorri, si conocéis alguno. La obra de esas viviendas costará entre 18 y 24 meses. ¿Por qué digo 18 y 24 meses? Porque depende de quién coja la contrata y de la empresa que coja la contrata. Y también depende de una cosa que es muy importante en estos momentos, y es que la arquitectura tiene que industrializarse, ya. Estamos construyendo todos los trabajos, casi todos los trabajos se están haciendo en obra, y eso no es lógico. La obra es durísima. Cuando hace calor es durísima porque es insoportable el calor, y la gente trabajando 8 horas a pleno sol, yo no sé cómo no se mueren, pero la obra en invierno también es durísima porque hace mucho frío y, por lo tanto, para tener unas mejores condiciones de trabajo, para asegurar los tiempos de realización de obra y una mayor calidad, deberíamos trasladar esos trabajos a talleres. Y estamos en condiciones ya de hacerlo, o sea, ya la industria nos lo permite, debemos trasladar. Yo no digo todo el trabajo, pero el 75% del trabajo de una obra se debe trasladar a un taller. Y el taller sí que te garantiza los tiempos de ejecución, porque allí no hay día bueno, ni malo, ni lluvia, ni sol, ni nada. Te garantiza que en el plazo X van a salir las... Imagínate que hacemos unos módulos de baños. Bueno, pues esos módulos de baños se hacen y después se va a obra y se montan en obra. Eso va a reducir muchísimo los tiempos de ejecución y si empezáramos a trabajar con la industria, entonces podríamos acortar mucho los tiempos de ejecución y tener en cuenta que los tiempos de ejecución en una obra son dinero. 6 meses de más de tiempo en una obra es muchísimo dinero. Luego, industrializar la construcción va a suponer mejores condiciones de trabajo, una mayor seguridad, porque las obras son peligrosas y hay accidentes laborales y por mucho que se tomen medidas sigue habiendo accidentes laborales. Una más calidad, porque el trabajo en taller asegura la mayor calidad y un menor costo. Aunque el costo en taller sea más caro, se va a compensar con el tiempo.
Pero bueno, para que te hagas un poquito de idea de los plazos, pero bueno, depende del tamaño, depende del cliente, depende de muchas cosas, ¿no? De los ritmos que se vayan imponiendo, depende de... Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Ninguna. ¿Alguno se anima? ¿Alguno? ¿Qué ocurre si en lugar de tener que diseñar un edificio de cero hay que reformarlo o ampliarlo? Bueno, ese es un trabajo que es muy habitual en estos momentos, ¿no? Pues depende. A mí me ha tocado hacer trabajos, no sé si te estás refiriendo a viviendas. Ahora, por ejemplo, se está haciendo muchísima rehabilitación de viviendas, ¿no? Se cambian las viviendas, se actualizan, lógicamente pasa el tiempo por ellas, en 25 años las cosas se quedan desfasadas y se cambian. Pero os voy a contar una experiencia bueno, yo, 2 trabajos de rehabilitación que a mí me ha tocado hacer interesantísimos. Uno de estos trabajos lo hice ya hace más de 20 años, que fue la restauración de una torre medieval en Dona María. ¿Sabéis dónde está Dona María? Muy cerquita de Sant Esteban, de la zona de... Bueno, pues en esa zona, de repente, me llaman al estudio, me llaman unas señoras y me dicen, oye, que tenemos una casa, que el caso es que de Príncipe de Viana nos han mandado una carta y nos han dicho que tenemos que arreglarla y a ver si puedes venir a ver. Y cuando fui, me caí del soponcio que me dio de ver la belleza de aquella torre. Y era es una torre medieval que tiene 4, es muy alta, muy esbelta, tiene 4 pisos. Entonces, los 2 primeros pisos son de piedra y los otros 2 pisos son de madera, el cadalso que se llama. Entonces, cuando llegué, estaba devorada, había cedido el cimiento, pero bueno, la parte de piedra se conservaba bastante bien, pero la de madera, bueno, le entraba agua, las maderas estaban caídas, la estructura había sufrido muchísimo, porque en un edificio cuando empieza a entrar agua es fatal para eso, ¿no? Y me enfrenté pues a una restauración de esa torre en la que lo primero que me tuve que preguntar es qué actitud tenía que tomar yo. Y decidí, me pareció aquello tan poderoso y tenía una belleza tan impresionante. La podéis visitar, está abierta al público. Tenéis que concertar la cita en el consorcio de Vertiz. Llamar y en verano la tienen abierta y en invierno en grupos de 8 personas os la abren. Bueno, yo vi aquel edificio que tenía una belleza tan impresionante que dije, yo aquí, tengo que enmudecer. No tengo que contar nada, porque a mí lo que se me ha pedido es que conserve esto, que lo conserve tal cual y que lo lleve al punto en el que fue su origen. Porque los arquitectos a veces tenemos un ego un poquito importante, ¿no? Y enseguida pasamos por ahí, queremos dejar nuestra firma y que se reconozca que hemos sido nosotros y que se reconozca que, ¿no?, lo que hemos hecho. Bueno, pues en aquel edificio, y vosotros podréis juzgarlo, si desde luego lo hice bien, fue si no dejé mi firma, porque si dejé mi firma lo hice mal. Entonces hay a veces que tienes que tomar actitudes de mucha modestia, otras veces no, otras veces por el contrario, te encuentras con cosas que no son nada valiosas y a las que tienes que aportar y tienes que cambiar, es absolutamente necesario el que las cambies, el que intentes mejorarlas, el que incluso le des la vuelta. También ahora estamos haciendo un trabajo, bueno, aquí está Iván, que es hijo de mis compañeros de trabajo, y vamos a hacer una casa en Murillo el Fruto. Murillo el Fruto es una casa que, bueno, ladrillo, sin enfoscar, no tiene ningún interés. Bueno, pues vamos a hacer una intervención que la vamos a cambiar absolutamente, con muy poquito dinero, pero la vamos a cambiar, la vamos a transformar, la vamos a... totalmente. Entonces ahí tienes que poner mucho de tu parte, pero depende de lo que te encuentres y de a dónde quieras llegar. Unas veces tienes que ser absolutamente respetuoso y otras veces decir, oye, lo que yo me encuentro no vale gran cosa, voy a ver qué voy a conservar, voy a ver qué voy a dejar y voy a poner lo que yo tenga que poner para que esto funcione. No sé si tenemos alguna otra pregunta. ¿No? Bueno.
Bueno, pues vamos a dar por terminada la charla. Muchas gracias, Maite, por tu presentación. La verdad es que yo he aprendido un montón de arquitectura y cosas que no tenía ni idea cuando veíamos los edificios. O sea que muchas gracias por tu charla y nos vemos aquí dentro de unas semanitas.